La inteligencia artificial amenaza las campañas electorales. Le vamos a decir cómo. Millones de personas en todo el país están bajo amenaza de clima extremo. Además, arranca la Cumbre de las Américas de las ciudades. Migración y cambio climático son temas a discutir entre alcaldes del continente. Y las carreteras de México son una trampa mortal para habitantes de ese país y migrantes. Así iniciamos su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar y mire, le cuento que la tecnología llamada inteligencia artificial promete ser de gran ayuda para la humanidad. Eso sí se usa para bien. Pero tiene aspectos que pueden resultar muy dañinos para la democracia. Y Alfredo Miranda desde Washington nos explica por qué. Casi inmediatamente después de que el presidente Joe Biden confirmara su candidatura a la reelección, el Comité Nacional Republicano lanzó un video de ataque, advirtiendo sobre los peligros de un segundo mandato de Biden, que en el video resulta ser el ganador de la elección del 2024. This morning, an emboldened China invades Taiwan. Financial markets are in free fall as 500 regional banks have shuttered their doors. Border agents were overrun by a surge of 80,000 illegals yesterday evening. Officials closed the city of San Francisco this morning, citing the escalating crime and fentanyl crisis. Lo hicieron porque saben que estos son los temas más importantes para sus seguidores, para los que apoyan a Trump. Y por eso quieren reforzar su posición y su percepción de lo que va a pasar a menos que ayuden a Trump a reconquistar la Casa Blanca. No sorprendió tanto la inmediatez de la respuesta como el trasfondo del mensaje, que según el RNC fue una mirada generada por inteligencia artificial sobre el posible futuro del país si Joe Biden es elegido el 2024, y lo promocionó como el primer anuncio completamente basado en imágenes de IA. Tenemos que prepararnos para la era de la inteligencia artificial. Es bastante normal de ahora en adelante en las campañas políticas, en analizar cuáles son los votantes que van a votar para mí, cuáles son sus creencias, cuáles son sus preocupaciones, y vamos a reforzar todo esto. No deja de preocupar que el uso masivo de material similar pueda ser proclive a difundir noticias falsas y engañosas de cara a las elecciones del 2024. Cuando vi la publicidad estuve impresionado. Ahora lo que no han hecho, y espero que las campañas y los involucrados en el proceso electoral lo hagan, es ponerse de acuerdo con algún tipo de regulaciones éticas. Quizás advertir que el contenido es generado por IA o algo así. Necesitamos ser más transparentes con la IA y esto es algo con lo que podemos empezar, pero necesitamos hacer más. El primer intento republicano de pretender disfrazar la ficción como realidad es un claro indicador de que la campaña electoral del 2024 podría ser susceptible de manipulaciones generadas por inteligencia artificial. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Realmente increíble. Mire, le cuento que Walt Disney demanda al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y otros funcionarios estatales. Alegan que sus acciones políticas perjudican las operaciones comerciales de la compañía. La demanda federal estipula que el gobernador buscó tomar terrenos donde se encuentran sus parques temáticos, alegando que el republicano emprendió una campaña selectiva de represalias gubernamentales, luego de que la compañía se opusiera a una ley conocida como No Digas Gay. Y la amenaza de fuertes tormentas continúa este miércoles para zonas del norte de Texas, donde se espera hasta granizo, ráfagas de viento y tornados. Expertos advierten que el mal tiempo podría extenderse el resto de la semana. Wendy Castillo nos dice a cuántas personas podría afectar este mal clima. Palmira, buenas tardes. Más de 40 millones de personas están amenazadas por el tiempo severo. El riesgo de inundación permanece en el medio oeste, mientras que las comunidades de Ohio se preparan para las inundaciones que podrían causar el aumento de los niveles del agua en el río Mississippi. Oh my gosh. Look at that. La madrugada del miércoles, una ronda fuerte de tormentas golpeó Dallas-Fort Worth y el norte de Texas. El riesgo de tiempo severo es principalmente por granizo de hasta 1.25 pulgadas y vientos de hasta 65 millas por hora, con posibilidad de inundaciones o tornados.
Más de 7 millones de personas en Dallas y sus alrededores están bajo un mayor riesgo de clima extremo, mientras que otras 36 millones en todo el sur tienen la posibilidad de un clima turbulento. Las tormentas en Texas serán parte de una tendencia desde el centro de los Estados Unidos hacia el sureste, con la posibilidad que las tormentas se extiendan desde el sureste de Colorado hasta Florida. Las advertencias de inundaciones permanecen vigentes hasta nuevo aviso en el medio oeste superior, principalmente cerca del río Mississippi en Minnesota, Wisconsin y Iowa. Partes del noreste de Dakota del Norte también están bajo advertencias de inundación hasta el viernes debido al deshielo. También hay varios avisos y advertencias de inundación para partes de California debido a que el clima de verano regresa de forma anticipada. En los próximos días las temperaturas rondarán en los 90 grados, extendiéndose hasta el fin de semana, por lo que las autoridades advierten que va a acelerar el deshielo. Por eso piden estar atentos, principalmente en la parte del valle de Yosemite. Así es, Wendy, gracias por esa información y vamos a seguir con eso porque exactamente en California hay una alerta por estas masivas inundaciones. Le cuento que tras el aumento de la temperatura, como lo acaba de mencionar Wendy, que comenzaron a derretir las enormes toneladas de nieve de la Sierra Nevada, muchas zonas del estado Dorado recibieron hasta 700 pulgadas de nieve durante las extremas tormentas de invierno. Ahora los funcionarios están advirtiendo que se avecinan peligrosas inundaciones para el centro de California, especialmente para el área de Tulare, donde se espera que un río triplique su capacidad en los próximos meses. Y este año la ciudad de Denver, en Colorado, es la sede de la Cumbre de las Américas de Ciudades. Cientos de alcaldes de nuestro continente se reunirán para tratar temas comunes a todos, entre ellos cambio climático y también migración. Anthony Belchi está ahí y nos explica cómo es que se va a llevar a cabo. El mundo está viviendo una crisis climática sin precedentes, hay que actuar cuanto antes. El presidente Joe Biden se lo ha tomado muy en serio y ha organizado la primera cumbre de ciudades de las Américas para abordar los desafíos del cambio climático. La cumbre de ciudades de las Américas se enfocará en encontrar soluciones a los desafíos que enfrentan las comunidades, fomentando una mayor inclusión social y política. La reunión arranca este miércoles en Denver, Colorado, y tiene lugar pocas semanas después de que el panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU advirtiera que el calentamiento global va en camino de superar el límite acordado de 1,5 grados, lo que traería consecuencias catastróficas. El aumento en el número y en la intensidad de eventos meteorológicos, o sea, lluvias más fuertes, nevadas más extremas, sequías más secas y más largas, olas de calor. Con más de 3.500 líderes de toda la región, este foro pretende ser un lugar de encuentro para combatir los efectos del cambio climático. Algunas grandes corporaciones ya están poniendo de su parte. Es el caso de Amazon. En su estrategia para cuidar el medio ambiente, ha logrado reducir un 38% el uso de paquetes. Hemos invertido muchísimo en materiales, en procesos y tecnología para poder determinar cuál es el empaque correcto que le hace falta a un producto. Los científicos, a pesar de todo, creen que aún se está a tiempo de revertir esta situación. Tenemos las tecnologías para cambiar esta situación. Pero sobre todo esta cumbre tiene que servir para concienciar de que la crisis climática es cosa de todos y se deben aplicar medidas globales. Desde Denver, Colorado, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Vamos a cambiar de tema y le cuento que este miércoles se conmemora el Deming Day o Día de la Mezclilla en honor a las víctimas de abuso sexual. Por ejemplo, en Los Ángeles, organizaciones, concejales latinas y sobrevivientes alzaron su voz para crear conciencia sobre este tema. Nuestra compañera Sandy Luque tiene todos los detalles. Mezclilla con un propósito. Fue así como los angelinos alzaron su voz en Denim Day o Día de Mezclilla a las afueras del Ayuntamiento de Los Ángeles en apoyo a las víctimas de abuso sexual. Entre mezclilla, música y carteles en mano dijeron no, significa no. No queremos que nuestras hijas, mamás, hermanas son víctimas de violencia sexual. La organización sin fines de lucro Peace Over Violence lanzó el Día de Mezclilla hace 24 años en respuesta al caso de la Corte Suprema Italiana de 1990 que anuló una condena por violación, en la que de acuerdo con el violador la víctima pidió ser violada porque tenía puestos pantalones de mezclilla apretados.
Aquí en Los Ángeles cada año se hace más y más grande. Las escuelas lo usan como una oportunidad para dar información a los estudiantes de lo que es el abuso sexual, lo que es la violencia sexual. De acuerdo con las Naciones Unidas, se estima que 1 de cada 3 mujeres ha sido objeto de violencia física y o sexual por parte de su pareja íntima. Mi mamá fue víctima y siempre dije, siempre pienses en que no hiciste suficiente a defender tu mamá, aunque tenía 5 años. Ahora la defiendo. Y es por eso que el ex alcalde Villarraigosa ha alzado su voz en este movimiento desde hace más de 20 años. Y es que de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más del 50% de las mujeres en los Estados Unidos han sufrido violencia sexual con contacto físico durante su vida. En Los Ángeles, Sandy Luque, Noticias Estrella TV. Vámonos ahora a la Florida porque ahí un repartidor de comida de Uber fue asesinado por un supuesto miembro de pandillas de la MS-13. Esto luego de que la víctima le hiciera una entrega de comida. Carlos Solís, de 30 años, fue arrestado y acusado de asesinato. Autoridades describen el crimen como demoníaco y espantoso. Creen que Solís trató de robar al conductor y después lo mató. Los restos de la víctima fueron embolsados, así como su anillo de matrimonio y las llaves de su automóvil. Fueron encontrados después en la casa del sospechoso, que tiene antecedentes penales y recientemente había salido de prisión. Tenemos más información después de la pausa. Guatemala se convierte en otro filtro migratorio, reportan crisis en los pasos fronterizos. Estados Unidos y Corea del Sur firman un nuevo acuerdo militar. Gracias por continuar informándose aquí en su noticiero Estrella TV. Mire, el tránsito de personas con dirección a Estados Unidos se mantiene a pesar de las advertencias. Miles han sido deportados evitando lograr su sueño, pero en Guatemala, nos explica José Flores, se ha detenido a migrantes aún antes de cruzar hacia México. Decenas de migrantes han sido detenidos en las últimas horas en lugares fronterizos con Honduras y México cuando intentaban hacer realidad el sueño americano, en un claro incremento del flujo migratorio de personas de la región centroamericana y de Sudamérica que siguen huyendo de sus países de origen. A mí me estuvieron agarrados ahí en la frontera, no me dejaban pasar. Sí, yo voy arriesgando todo. Yo voy a la agenda mexicana, aquí tal vez logro pasar, pues meramente Dios. Muchos de los migrantes detenidos son de Venezuela, por lo que varios de ellos han pedido refugio en algunos albergues, donde esperan en forma impaciente poder seguir con su camino. Tal es el caso de Edgar, que asegura que no puede regresar a su país. Que la gente puede ir a hacer una mejor vida. Y que los Estados Unidos deporte a uno lo veo mal, pero de que lo deporten a uno, para eso le dicen a uno de una vez que quede muriendo de hambre en su país. El hondureño Jorge fue detenido por 4ª ocasión en la frontera, pero está dispuesto a regresar nuevamente por un punto ciego fronterizo, sin importar el riesgo que corra. Entonces voy a probar a ver si me dan el permiso, ¿no? Si no, voy a rodear. No, tiene que haber viaje porque ya no puedo volver para atrás, pues. O sea, sería volver a lo mismo, ¿verdad? Y en nuestro país hay bastante pobreza. Sí, yo soy profesional y mire, estoy sin trabajo, tengo 1 año y todo lo demás, y las oportunidades son escasas. Muchos migrantes siguen utilizando pasos ciegos fronterizos para ingresar a Guatemala y luego a México, pero en el camino algunos son asaltados y muchas mujeres han sido violentadas sexualmente. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Y bueno, tras la visita del presidente de Corea del Sur a la Casa Blanca por primera vez en más de 4 décadas, el mandatario Joe Biden desplegará un submarino con armas nucleares en aguas surcoreanas. Esto en respuesta a las crecientes amenazas nucleares de Corea del Norte. El submarino, equipado con misiles balísticos de cabeza nuclear, lidera un esfuerzo por hacer más visible la posición estadounidense contra el régimen de Kim Jong-un. Pausa comercial, regresamos. Crece el temor por la delincuencia en carreteras de México. Viajeros hallan muerte en sus caminos. ¿Y quiénes son los socios de los Chapitos? Aumentan los esfuerzos por capturar a miembros de la organización criminal.
Gracias por continuar con nosotros en esta tarde. Mire, todos los días miles de automóviles y camiones recorren las carreteras de México esperando que no les toque ser víctimas de la delincuencia. Y es que mientras el número de casos de asesinatos y robos aumenta, no hay detenidos, como nos dice Arturo Vega desde la Ciudad de México. A lo largo y ancho de las carreteras de México se han registrado robos y secuestros. Algunos de estos eventos violentos han quedado registrados en video. Llegó la ratota ahí de volada, pero no. Recientemente se han dado asaltos masivos a conductores y transportistas en la carretera de Puebla a Veracruz. Los caminos en estados como San Luis Potosí y Zacatecas han sido testigos de secuestros de migrantes e incluso asesinatos. La violencia la ejercen grupos armados y en el menor de los casos, robos por parte de ciudadanos ante un accidente de transporte de carga. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas asegura que en el último año se ha disparado la inseguridad. Tenemos un registro de 339 denuncias. No hay una sola donde hablemos de detenidos, no hay una sola que hablemos que se le dé una investigación como se debiera. Las carreteras más peligrosas que esta organización de transportistas ha detectado pertenecen a los estados de Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y San Luis Potosí. Tenemos miles de millones de pesos en pérdidas por mercancías y unidades robadas. Tenemos un promedio de la alza de hasta 590 vehículos robados. Pues nomás en vehículos, en unidades robadas y mercancías, estamos hablando de una cantidad estratosférica. Aquí sobre la carretera de Puebla para Tepiaca y todo vamos sobre la pista, nos quieren asaltar, nosotros manejamos un carro, un corto. De acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransporte, en lo que va del año, se ha dado un incremento de delitos con un registro de 2.209, mientras que el año pasado se dieron 1.993 robos. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Bueno, y hablando de México, le cuento que Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, informó que dio positivo al COVID-19. Salazar informó ayer martes por redes que se encuentra bien, pero suspendió todas sus actividades para seguir los protocolos requeridos por los CDC. Horas antes, el embajador se había reunido con autoridades mexicanas y directivos de empresas de transporte aéreo y de pasajeros, además de carga de Estados Unidos. Al igual que él, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en cuarentena a causa del coronavirus. Hace una semana se anunció un operativo conjunto de agencias de seguridad y justicia de Estados Unidos sobre el lanzamiento de un operativo contra la red delictiva de familiares de El Chapo Guzmán, responsable de gran parte del tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Bueno, pues entre los mencionados hay varios conocidos, pero también nombres que hasta ahora habían pasado por desapercibidos. Víctor Blázquez nos tiene la lista de quienes están en esta lista. La DEA se lanzó en la cacería de cuando menos 25 personas relacionadas con los Chapitos, hijos del narcotraficante sentenciado Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Lo señalan de formar parte de la cadena de tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Este especialista explica el modo de operar y tener la mayor cantidad de gente de su lado. El cártel de Sinaloa es conocido por dar créditos a las gentes, a los comerciantes, a los agricultores, no quitarles dinero, sino volverlos socios del cartel, para que los ayuden a hacer sus operaciones. Por ellos ofrecen recompensas que van desde 1 hasta 4 millones de dólares para quienes den información que conduzca a su captura. Entre las filas se encuentran decenas de mexicanos, una ambientalista guatemalteca y 4 ciudadanos chinos. Estas son las fichas de búsqueda compartidas por las autoridades norteamericanas. Para el investigador Roberto Cepeda, las acciones contra el tráfico de drogas son insuficientes. Entonces, si el objetivo de Estados Unidos en la guerra contra el narco es disminuir los flujos de drogas ilegales que controlan estos cárteles, pues entonces no se ve algún beneficio, algún logro importante. En días pasados, el primer mandatario mexicano se mostró inconforme por las investigaciones hechas por la Administración de Control de Drogas contra la organización de los Chapitos, al haberse infiltrado en sus filas. Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse. ¿Cómo van a estar espiando? En la lista destaca Iván Archibaldo Guzmán, supuesto líder de la facción del cártel de Sinaloa, por quien ofrecen hasta 10 millones de dólares. Mientras que para sus lugartenientes de su primer círculo, como Óscar Noé Medina,
dan $4 millones. Se estima que cada día unos 200 estadounidenses mueren a causa del fentanilo, droga que se produce en laboratorios clandestinos en México, con precursores químicos que llegan de China. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Quiero que escuche esto. Recientemente se le pidió a la inteligencia artificial del ChatGPT que creara un estereotipo sobre los residentes de los 50 estados en el país. Dijo que los neoyorquinos son groseros, los californianos son superficiales, los tejanos están a favor de las armas y los floridianos están locos. Así las cosas con el GPT. Con eso terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen provecho. Hasta mañana.